Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con José Ángel Gutiérrez, con Jorge Octavio Navarro Jonás y con Carlos Martínez Macías acerca del Poder Judicial, que la semana pasada pues volvió a ser un escándalo por este asunto de que se descubrió que debían muchísimo dinero a Hacienda y que los magistrados ahora van a tener que pagar la cantidad que estipula la ley que tienen que pagar de ISR, y ahora algunos están pidiendo que se les aumente el sueldo, están pidiendo más recursos al Poder Ejecutivo y no se los están dando, o al menos no hasta el momento. Esto nos ha llevado a revisar la situación en el Poder Judicial y a descubrir que hay, pues decía el consejero Alfonso Partida Caballero, mucho nepotismo, muchas prebendas. Platicaba también Carlos hace un momento antes de la pausa que había pues un uso por parte de algunos familiares de las prestaciones y etcétera, que ya quisiéramos más de alguno para un domingo, pero a eso hay que sumarle también el uso personalísimo del poder y del beneficio que ha sacado el propio presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez. Bueno, yo mencionaba rápidamente, Ricardo, que Celso Rodríguez, y esto no es un descubrimiento mío, estuvo presente en varios medios de comunicación. Celso Rodríguez aspiró abiertamente a ser candidato a presidente municipal de Zapopan, se movió por ahí, también sonaba para Guadalajara, y evidentemente esto es fruto de su relación especial con el gobernador Emilio González Márquez y el hecho de que ahora es notario en medio de una denuncia abierta de algunos notarios del Colegio de Notarios de que hubo irregularidades en el proceso. Él asegura que las salvó legalmente, y también está el hecho de que ya se sentía, fue un rumor muy fuerte, de que iba a ser secretario general de gobierno en sustitución de Fernando Guzmán, cuando este se fue de candidato del PAN. Todo eso te habla, cuando menos, de una tradición abruptamente cortada de Celso Rodríguez, de que los magistrados se mantienen en reserva por el carácter tan delicado de su tarea. Él no, él ha hecho de este cargo un medio de manipuleo y de uso muy personal de la política. Te faltó agregar eventual gobernador interino, cuando que si Emilio se iba o no a buscar la candidatura del PAN a la presidencia, ¿no? Sí, también mencionó también. Él se destapó. O él mismo se llegó a destapar. Y digo, no es que sus aspiraciones sean ilegítimas, son legales pues, pero me parece que muchos miembros del Supremo Tribunal las reprueban, y creo que socialmente pues no vemos resultados. Digo, no hay una mejor administración de la justicia ni impartición. Yo decía hace un momento que si revisáramos las condiciones en que operan los juzgados, no solo en la zona metropolitana, en el resto del estado, nos encontraríamos en condiciones realmente deplorables. Y esa es una de las tareas que tiene que observar, por ejemplo, este Consejo de la Judicatura, que, insisto, hace más tareas políticas que la labor a la cual está llamado. Pero en torno al Poder Judicial también hay una serie de negocios colaterales que tienen que ver con la concesión de servicios, como el fotocopiado, que está concesionado en particular, o, por ejemplo, el servicio del boletín judicial. El boletín judicial también es una información muy delicada, porque estás hablando de la historia personal de los ciudadanos, tengan o no un proceso pendiente, o sea, es un asunto personal. Y esa información se le vende a los abogados para dar seguimiento a un caso, a un expediente, etcétera. Esa información proviene del Poder Judicial, se le concesiona en particular, el particular vende los servicios digamos, a los abogados, pero ojo con esto, hasta ahí estamos bien, porque finalmente es una concesión a la cual se le paga al Consejo de la Judicatura. Pero aparte hay otros dentro del mismo Poder Judicial que siguen usando la misma información y la venden en forma paralela, independientemente del que está concesionado. Y me quiero referir, por ejemplo, a un familiar del magistrado Guillermo Valdés Angulo, que él tiene ese servicio, lo maneja a través de su esposa, y es un servicio paralelo al que está concesionado, y estamos hablando de que le cobran al abogado por el paquete de servicios. Estamos hablando de 1,000, 2,000, 3,000, digamos, abonados a ese servicio, y les cobran entre 600 y 1,000 pesos a cada uno por recibir el boletín judicial. Ese es uno nomás de los negocios que hay en torno al Consejo de la Judicatura. Yo en su momento lo escribí incluso en mi colaboración en Milenio, del caso que a mí me contaron, gente que me dijo, yo estoy dispuesto, pónmelos enfrente y yo se los sostengo, este asunto. Consejeros que estuvieron pidiendo dinero para presionar a los jueces y que el sentido de una sentencia saliera favorable o desfavorable de acuerdo al abogado.
estamos hablando de recursos que les pedían hasta de 150,000 pesos, y tengo los nombres de a quién se le entregaban, etcétera, esos recursos y en qué oficina se entregaba el dinero. O sea, que el Consejo de la Judicatura, que en teoría era para ayudar a administrar la justicia, pretendió entrar a impartirla también mediante estas módicas mordidas. ¿Mediante la corrupción? Mediante la corrupción. Sí, para ponerlo en términos así nada más. llanos y claros, ¿no? De ese tamaño es el escándalo que hay en el Poder Judicial, ¿eh? Oigan, pero luego la pregunta, y de veras, perdónenme que insista, a estas alturas nos extraña. Yo más bien lo que me preguntaría, tratando de encontrar, y tampoco me parece que llegaríamos a algo novedoso, es ese activismo que ahora muestra Celso Rodríguez, ¿por qué? ¿Por qué llega? ¿O quién le calentó la cabeza a Celso Rodríguez? ¿Cuál es el personaje que llega y lo mete en tantas cosas, le convence para que se atreva a hacer cosas extraordinarias con respecto a lo que hacía todo titular del Poder Judicial? Antes de él, Manuel Higinio Ramiro Ramos, que ahí sigue siendo magistrado y que nunca ha tenido un activismo político. ¿Hay alguien detrás entonces que le está calentando la cabeza para que haga todo eso? Yo no tendría una respuesta, pero lo que sí me parece grave, y creo que es un punto de partida para llegar a una situación que es extremadamente delicada para el Estado de Jalisco, es esta relación discrecional de el Poder Judicial, de la cabeza del Poder Judicial con la cabeza del Poder Ejecutivo. No hay que olvidar que la naturaleza de esta división de poderes, que es un diseño constitucional muy añejo, lo que pretende es evitar la concentración del poder. Por eso tenemos 3 poderes con tareas bastante bien definidas, con una naturaleza diseñada desde el siglo XIX, pero que ahora se corrompe precisamente porque en el caso particular de Jalisco, y esto se intentó durante años, el Poder Judicial carece de autonomía económica. Cada año tiene que estar entrándole a la negociación. Lo que ha hecho Emilio González Márquez, y es una herencia de Francisco Ramírez Acuña, es controlar el presupuesto y entonces llamar a los actores del Estado, en este caso el Poder Judicial, a una negociación en privado. Dice, yo puedo darte más dinero. Eso evidentemente compromete. Pero eso lo hace con todos, ¿no? Está pasando con los diputados, pasó con el Instituto Electoral, puede pasar con la Comisión de Derechos Humanos, en fin, prácticamente con todos los actores en el Estado. Vamos a ver otra parte de esta entrevista que le hicimos a Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura, acerca de las múltiples irregularidades en el Poder Judicial. Es un centro de poder muy opaco. Si ustedes ingresan a las páginas tanto de la Judicatura como del Poder Judicial, no hay nómina, no hay pago de cheques a proveedores, no existe el cheque de ningún funcionario. Bueno, por si fuera poco, efectivamente, por lo menos en el Congreso del Estado, de repente hay varias nóminas o una nómina o parte de la nómina en Internet y con transparencia. En el Gobierno del Estado, en el Poder Ejecutivo también, pero en el Poder Judicial no hay ni siquiera eso. Sabemos lo que gastan porque sale en el presupuesto cada año del gobernador, pero nada más, ¿en qué se lo gastan? ¿Quién está trabajando ahí? ¿Cuánto cobra? ¿Cuáles son las prestaciones, como dice Carlos, en su recibo quincenal de cada pago? No lo sabemos en este momento. Y además, Ricardo, hay que añadir algo que seguramente saldrá a la luz muy pronto, es el escándalo que se nos viene por el despilfarro en la ciudad judicial. Una construcción que además ya se le entregó al Poder Judicial y que no tiene ni drenaje. Entonces, no es ni siquiera decirle descabellado a eso es ser respetuosos, ¿no? Porque cómo es posible que la Secretaría de Desarrollo Urbano haya gastado, no sé, son alrededor de 500 millones de pesos, si es que la memoria no me falla, y esa obra está incompleta y ahora ya se amparan. Entregada está. El que firma de recibido es el responsable. No hay posibilidad de dignificar un poco la tarea de la impartición de justicia, que creo que es lo que más nos debe importar, porque los juzgados van a seguir en el mismo lugar. Pretendían trasladarlos allá para hacer, cuando menos, más organizada la labor de los jueces, y no se va a poder. Lo más triste de todo es que no se avisora en el, digamos, horizonte cercano algún remedio para esto que estamos comentando. Exacto. Y esto incluye, por supuesto, al próximo gobernador,
de Jalisco, Aristóteles Sandoval. ¿Por qué? Nos lo contarás después de la pausa. Así es. Carlos, regresamos, no se vayan. Además, platicaremos más acerca de la ciudad judicial, porque parece que al menos a una ala del Poder Judicial ya le interesó irse para allá, porque ya vieron que si hay negocito. Regresamos.